estamos grabando, les paso el link, después se lo pasan por el grupo de WhatsApp a todos. Igual debería quedar en el video también. Bueno, dado que son y 11, vamos empezando, mientras se terminan de sumar todos. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, mira, ahí escuché algo del chat. Estoy fuera de... Joya, gracias. Excelente. Bueno, vamos empezando, así podemos avanzar, que tenemos algunas cosas para ver. Bueno, primero terminemos con algunas cuestiones que quedaron de funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas. Sí, el otro día vieron con Silvana funciones de esta forma, ¿no? Serían como las lineales, pero con un término más, ahora de grado 2. A por x cuadrado más b por x más c. Tienen tres términos, ¿sí? Era distinto de cero, así no es lineal. Y esto es un polinomio de grado 2 o función cuadrática en su forma estándar o polinómica. Y lo que vieron era, por ejemplo, cómo obtener las raíces. F de x igual a 0, ¿sí? Ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Las obteníamos las x como x igual más menos, no, menos b, perdón, menos b, ahora sí, más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a bajo la condición de que esto que está acá, que es el discriminante, sea mayor o igual que 0. B cuadrado menos 4ac mayor o igual que 0. Si fuera menor que 0, no tiene raíces la cuadrática, puede pasar. Y si fuera igual a 0, tiene una raíz sola, que la llamamos raíz doble, porque es más o menos 0, me da el mismo resultado en ambos casos. ¿Sí? Entonces, si es de esta forma, ¿sí? Esto sería con a positivo, y raíces, tendrá dos raíces por acá. También podría ser de esta forma, no tener raíces. Este sería a positivo, dos raíces. Y dos raíces. A mayor que 0 y sin raíces. O, bueno, con exactamente una raíz, tocan un punto. Y se va, así vamos a poner acá, x0. A mayor que 0, una raíz doble. Por ejemplo, no sé, x menos 1 al cuadrado, podría ser esto. Si este x0 fuera 1, esto podría ser x menos 1 al cuadrado. Tiene una única raíz en 1. Bueno, a menor que 0, también sería así. A menor que 0 y dos raíces. O sea, a menor que 0 y discriminante positivo estricto, si hay 2. Puede, si es menor que 0, no tener raíces, sí, puede hacerse así. A menor que 0, sin raíces, cuando el discriminante es negativo. Y puede tener una sola raíz. Vale, por acá, bueno, si toca ahí. A menor que 0, una raíz. Por ejemplo, no sé, menos x más 2 al cuadrado. Este tiene una sola raíz en x igual menos 2. Podría ser este valor de acá. Menos 2, x menos 2 al cuadrado. Perdón, x más 2 al cuadrado implica que la única raíz está en menos 2. La
Tira para abajo, ¿no? El signo del coeficiente principal lo que nos está diciendo, fíjense que el signo del coeficiente principal lo que nos está diciendo es si la parábola se desarrolla hacia arriba o hacia abajo, si el signo del coeficiente principal es negativo, se desarrolla hacia abajo. Bueno, hay dos puntos acá que son importantes, que son las raíces. Llamémoslas a estas, no sé, x1, x2, o r1 y r2. Estas son las raíces. Y además, en general, lo que vamos a tener es, ya sea que haya dos raíces, en cuyo caso va a ser justo el punto medio entre dos raíces, o que haya una, en cuyo caso va a ser justo el punto donde hay la única raíz, o si no hay ninguna, igualmente hay un punto donde la parábola tiene un cambio de crecimiento, donde pasa a ser decreciente, de ser decreciente a creciente en el caso de A positivo, o de ser creciente a ser decreciente en el caso negativo. Ese punto, ¿sí?, lo podemos ubicar en cualquier parábola, se llama vértice de la parábola. ¿Bien? El vértice de la parábola es donde cambia el crecimiento, ¿sí? Y lo vamos a encontrar ahora en general para cualquier parábola y en particular para las parábolas que tienen raíces. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir hacer el ejercicio 15. Entonces, hagamos un ejemplo. Uno de todos esos casos, que es el caso con dos raíces positivo, y después lo podemos utilizar en general. Ponga que tenemos así, ¿no? Llamemos esta R1 y esta R2. R1, ¿quién va a ser? Va a ser menos B. Bueno, si es la de más a la derecha, más la raíz de B cuadrado menos 4 por A por C. Sobre 2A. Y R2 es lo mismo, con un menos en el medio. Entonces, si yo quiero sacar este punto, que es el punto medio entre las dos raíces, llamémoslo a esta altura X del vértice, ¿sí? Y después, bueno, a la coordenada X del vértice le llamamos X del vértice, y a la coordenada Y del vértice le llamaremos Y del vértice. ¿Sí? El punto S, el vértice, tiene coordenadas XB y B. La coordenada X, al ser justo el punto medio entre las dos raíces, es el promedio de estos dos números. Entonces, X del vértice no es cualquier cosa, es R1 más R2 sobre 2. Ahora, dado que R1 y R2 son iguales, excepto que uno tiene este término con positivo y el otro este término con negativo, cuando lo sume, el término que está una vez positivo y otra vez negativo se va a ir, se va a simplificar. Y el término que está dos veces, que es menos b, va a quedar. Esto es menos 2b dividido 2a. Todo esto dividido 2. El 2 este de acá afuera queda ahí. Se simplifican los dos 2 de arriba y me queda que es menos b sobre 2a. Bueno, y por suerte, esta formulita también vale en el caso de que el discriminante fuera negativo y no hubiera raíces. Igualmente, dada la cuadrática, ax cuadrado más bx más c, siempre el x del vértice es esto, menos b sobre 2a. Y el vértice es un punto muy particular, porque el vértice es un punto donde la función cambia su crecimiento, ¿sí? Si a es positivo, observemos acá, observación. Si a es positivo, como es este caso, la cuadrática, la función cuadrática, decrece, viene cayendo, hasta el x del vértice. O sea que decrece
desde menos infinito hasta x del vértice, y crece desde acá en adelante. Desde el x del vértice en adelante crece. ¿Sí? Tiene una parte negativa y después otra parte positiva, pero crece. Y crece de ahí en adelante. De x del vértice a más infinito. Así que si me pregunta, ¿sí? La práctica, que una cosa que nos pregunta el ejercicio 15 es el intervalo de crecimiento o el intervalo de decrecimiento de una función cuadrática, tenemos que encontrar el x del vértice. Si A es positivo, como este punto es justo lo más bajo que llegó, la altura más baja a la que puede llegar, ¿sí? En el eje Y, en la imagen, es justo el valor que toma en x del vértice, que lo llamamos Y del vértice. En este caso, en xb alcanza un mínimo. ¿Y cuánto vale? Bueno, lo evaluamos en x del vértice y listo. Mínimo. Lo llamamos Y del vértice a f de x del vértice. Y listo. Bueno, pasa lo contrario si A es negativo, porque si A es negativo, se da vuelta la parábola. Si A es negativo, vamos acá. Sí, tendremos R1, R2 por acá. Acá el x del vértice, que es el punto medio entre las dos raíces. Este es el x del vértice y este es el y del vértice. También cambia el crecimiento ahí. Si A es negativo, la cuadrática crece hasta el x del vértice. Hasta x del vértice, o sea, en menos infinito x del vértice viene creciendo y decrece de ahí en adelante. Decrece desde x del vértice para adelante. Y alcanza un máximo en x del vértice, donde vale, bueno, lo que valga la función. Donde vale y sub b, que es f de xb. Entonces, cuando nos pregunten por el crecimiento o el decrecimiento de una función cuadrática, lo primero que tenemos que encontrar es el x del vértice. No puede decir, bueno, encuentro las raíces y hago el promedio. Eso está bien, pero si no hubiera raíces, me trago con esa técnica. Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar el x del vértice simplemente como menos b sobre 2a. Y listo. Hasta ese punto va a ser creciente y de ahí decreciente si el a era negativo, o hasta ese punto va a ser decreciente y de ahí creciente si el a es positivo. Así que el crecimiento y decrecimiento solo requiere conocer el vértice y el signo de a. Si a es positivo, la función puede alcanzar un mínimo, y si a es negativo, puede alcanzar un máximo. Bueno, y otra cosa que nos pide el ejercicio 15 son los conjuntos de positividad y negatividad. Los conjuntos de positividad y negatividad, fíjense que los podemos también sacar, ahora sí, a partir de las raíces. Si la función no tiene raíces, bueno, o es siempre positiva o es siempre negativa. Simplemente hay que evaluar en un punto y el signo que tome ahí lo va a tomar siempre. Ahora, si tiene raíces, bueno, en este caso, por ejemplo, con A positivo, va a ser positiva afuera de las raíces. En este caso, que me refiero a este caso de acá. El caso este de acá va a ser positiva fuera de las raíces y negativa entre las raíces, mientras que en este otro va a ser negativa afuera de las raíces y positiva entre las raíces. Entonces, C sub más
conjunto de positividad de la cuadrática. Conjunto de positividad de la función cuadrática. Tenemos dos opciones o dos situaciones. Si A es positivo, casos. Si A es positivo, era lo que dijimos antes. De menos infinito hasta R1, llamémosle a la primera, unión de R2 a más infinito. ¿Sí? Hasta la primera raíz y de la segunda en adelante. Y si A es negativo, como está acá, conjunto de positividades justo entre las raíces. R1, R2. Y el conjunto de negatividad de la cuadrática bueno, si A es mayor que 0 es entre las raíces. Volvemos acá atrás y miramos acá es negativa entre R1 y R2. En general yo llamo R1 a la más chica y R2 a la más grande, así que lo voy a nombrar así. No es muy importante qué nombre tienen, pero para que se entienda después lo de los intervalos. El intervalo R1, R2, así no lo tendría que nombrar R2, R1. Y si A es negativo, es lo que tenemos acá, de la primera para afuera, o sea, de menos infinito R1, abierto. Unión de R2 para afuera. Son estas dos ramas que quedan abajo del eje X. Bien. Bueno, con esto tenemos para hacer todo lo que nos pide el ejercicio 15. Antes de hacer el ejercicio 15 voy a hacer una observación, que es que algunas veces vienen escritas las cuadráticas de una forma un poco más sencilla, por ejemplo la del 14,5 o la del 14,4. No es necesario reescribirlas así, pero si vienen escritas, a veces es más fácil trabajarlas así, en forma canónica. Forma canónica de la cuadrática es la forma en la que ya viene expresado el vértice como punto de simetría de la parábola. Forma canónica. F de X tiene, bueno, el coeficiente A, que es el mismo de antes, el coeficiente principal que dice si va para arriba o para abajo, etc. Y después un cuadrado de binomio que es X menos el X del vértice, elevado al cuadrado, más el Y del vértice. ¿Sí? Fíjense que acá queda claro que F evaluado en X del vértice dará por 0, que es 0, más Y del vértice. Así que eso está claro. Y lo que tiene de bueno la escritura esta canónica como un cuadrado de binomio multiplicado por una constante más otra constante, bueno, es que ya viene escrito el centro de simetría, el vértice, ya viene escrito de manera explícita y no hace falta sacar el X del vértice de la forma que hicimos antes, como menos B sobre 2A. Obviamente que si desarrollo el cuadrado, ¿sí? Por ejemplo acá desarrollo el cuadrado, lo llevo a la otra forma, ¿no? A por X cuadrado menos 2X por X del vértice más X del vértice al cuadrado más Y del vértice. No hay ningún problema, esto es AX cuadrado menos 2A
por x del vértice por x más ax del vértice al cuadrado por más y del vértice. Este vendría a ser este x del vértice, vamos a ponerlo mejor. Este vendría a ser el b de antes. Y este vendría a ser el c. Así que se puede pasar de una a la otra. Y en general van a venir de la forma estándar, no de la canónica. Obviamente acá queda claro que esta cosa, que sería b, si hago menos b, sería 2a por xb, lo divido sobre 2a es x del vértice. ¿Sí? Esto es lo mismo que decíamos antes. Así que ambas escrituras son totalmente análogas, pero si ya viene escrito así, podemos leer el vértice directamente. Por supuesto, si queremos sacar las raíces, nos conviene llevarlo a la forma estándar y usar la fórmula de la resolvente, que hicimos al principio de la clase. Así que, bueno, tiene su ventaja y su desventaja la forma canónica. La gran mayoría de las veces vamos a tenerla en forma estándar. Y si viene en forma canónica y no nos interesa trabajarla en forma canónica porque ya sabemos hacer todo en la estándar, desarrollamos el cuadrado como un cuadrado binomio y listo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que hacemos el ejercicio 15 para el ítem 5 del 14. 15, ítem B. Sería el B del 14. La f de x es esta. F de x es x más 2 al cuadrado menos 4. Bueno, y así como está escrita es la forma canónica y podría sacar rápidamente el x del vértice. Es decir, x del vértice es, bueno, si menos x del vértice es más 2, x del vértice es menos 2. Y el y del vértice es menos 4. Entonces ya tengo el vértice con esto y sé hasta dónde crece, hasta dónde decrece y de ahí en adelante crece porque esta tiene A positivo. Y también sé cuál es el mínimo que va a tomar, que es menos 4 en x igual menos 2. Pero no hay ningún problema si uno está acostumbrado a la forma estándar con decir, bueno, está bien eso del x del vértice y del y del vértice, pero prefiero trabajar con las raíces y lo que hago siempre y no hay problema. Desarrollo este cuadrado y me queda x cuadrado más 4 por x más 4 menos 4 y listo. Esto es x cuadrado más 4x. Y ahora trabajo, voy a sacar las dos raíces. Voy a promediar las dos raíces para obtener el x del vértice. Me tiene que dar menos 2, eso ya lo sé. Pero no es necesario memorizarse la forma canónica. Es una forma práctica si uno la conoce y la recuerda para ubicar la simetría de la parábola fácilmente. Si no, trabajamos con esto. Entonces saco las raíces de acá. Raíz 1 y 2. Menos b. Acá el b es 4. Menos 4. Más menos raíz de b cuadrado, que es 16. Menos 4 por a, que sería menos 4 por c. C es 0 en este caso, porque no hay término independiente. Así que este término es menos 4 por 1 por 0. Dividido 2a. 2a es 2. Esto es la raíz de 16, que es 4, así que esto es menos 4 más menos 4 sobre 2. Y tengo dos resultados. Cuando sumo 4 me queda 0. Y cuando resto 4 me queda menos 8 sobre 2, que es menos 4. Y estas son las dos raíces de esta cuadrática. 0 y menos 4. Es una cuadrática que, si se fijan, tiene a positivo, ¿no? A es igual a 1, que es positivo. Y entonces se desarrolla hacia arriba. Se desarrolla hacia arriba y tiene dos raíces que ya me las olvidé. ¿Cuáles son las dos raíces? 0 y menos 4. Vamos a ponerle que el menos 4 esté por acá. El 0 está por acá. Nuestra parábola era así. Irá para arriba. Bueno. Horrible me salió. Voy a dibujar un poquitín mejor. Bueno, el x del vértice
es el promedio entre las dos raíces, el x del vértice, es menos 4 más 0 sobre 2. Y esto es menos 2, que está bien, que tenía que ser menos 2, ya lo sabía. No hace falta hacerlo dos veces, pero es para que vean que se puede hacer de dos formas distintas. Y el y del vértice es f de menos 2, que si lo miro como está acá, x cuadrado más 4x, va a ser menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. Esto es 4 menos 8 es menos 4 y efectivamente da lo mismo que el otro. Así que se puede hacer de las dos formas. Este punto que está acá es menos 2 menos 4. Bueno, entonces el conjunto de ceros, ¿sí?, es lo que ya sabíamos hacer desde la clase anterior, que son las raíces, así que vamos a empezar a responder lo que nos pide el ítem A del ejercicio 15, que es el conjunto de ceros. Tiene las dos raíces. Las dos raíces son 0 y menos 4. Este es el conjunto de ceros o de raíces. El conjunto de positividad es, por supuesto, el gráfico es malo, pero no importa, porque lo importante es que se vea cualitativamente qué es lo que pasa. Esta es una parábola con A positivo, el A es 1, así que va para arriba, y entonces el conjunto de positividad nos acordamos que es desde la raíz más chica a la izquierda y desde la raíz más grande a la derecha, de menos infinito a menos 4, unión de 0 a más infinito. Y el conjunto de negatividad, como la parábola va hacia arriba, es justo el conjunto entre las raíces, el intervalo entre las raíces, de menos 4 a 0. Esto responde el ítem A del 15 para este ejemplo. Y el ítem B, lo que me pide es intervalos de crecimiento y de decrecimiento y cuánto es el máximo o el mínimo. Esta es una parábola que va hacia arriba, hacia el más infinito, va a tener un mínimo, no un máximo. ¿Y dónde lo va a tener? En el x del vértice. Y lo que sabemos es que siendo que tiene esta forma, ¿sí?, de parábola positiva, decrece hasta el x del vértice, así que el intervalo de decrecimiento llegará hasta el x del vértice, y después crece del x del vértice hacia la derecha. Y en el vértice alcanza un mínimo. Entonces, vamos a poner así. Intervalo de crecimiento, dice. Intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento es, bueno, ¿dónde crece? Crece desde el x del vértice hacia más infinito. Desde el menos 2 hacia el más infinito. Este es el llamado IC. Y D, intervalo de decrecimiento, lo pongo int de decrecimiento, donde decrece, donde cae, bueno, cae hasta el x del vértice, o sea, de menos infinito hasta menos 2. Este es el ID. Y en el x del vértice alcanza un mínimo. Mínimo f de menos 2 igual menos 4. O sea, alcanza el mínimo en x igual menos 2 y el valor es menos 4. Alcanza un mínimo de menos 4 en x igual menos 2, que es el x del vértice. Fíjense que si uno la grafica y tiene las raíces, y las raíces sirven para graficar, es casi inmediato contestar todo lo que está abajo. Así que el ejercicio 15, que es todo el análisis de ceros, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, lo podemos pensar así. Primero,
Dada la función cuadrática, obtenemos sus raíces. Con las raíces y el signo del coeficiente principal la graficamos, ¿sí? Si no hubiera raíces, no importa, sacamos el x del vértice, por ejemplo, fijamos qué valor toma ahí y con A positivo es de ahí para arriba y con A negativo será de ahí para abajo. Pero si tiene dos raíces, que es la situación más usual, graficamos como hice yo recién y, bueno, los ceros ya los tenemos porque obtuvimos las raíces. Los conjuntos de positividad y negatividad nos fijamos si es de las raíces para afuera o de las raíces para adentro, dependiendo de cómo sea el gráfico, o sea, de cómo sea el coeficiente principal. Los conjuntos serán entre las raíces o de las raíces para afuera, ¿sí? Siempre algunos el de positividad y algunos el de negatividad, dependiendo si A es positivo, es como en este caso, entre las raíces es negativa y afuera de las raíces es positiva. Si A fuera negativo, sería al revés, entre las raíces sería positiva y afuera de las raíces negativa. El crecimiento cambia en el punto medio entre las raíces en menos b sobre 2a, que es el x del vértice. Ahí, si la a era positivo, alcanza un mínimo y pasa de decrecer a crecer. El intervalo de decrecimiento es hasta el x del vértice y el intervalo de crecimiento es desde el x del vértice a más infinito y alcanza un mínimo. Y si a fuera negativo, pasaría al revés. Hasta el x del vértice vendría creciendo y de ahí en adelante decrecería y en el x del vértice se alcanzaría un máximo. ¿Está bien? Bueno, relativo al ejercicio 15, que es este de las cuadráticas, tenemos estas observaciones. Bien. Bueno, sigamos un poquito adelante. Bueno, el ejercicio 20 es de aplicación parecido a la línea de los ejercicios de aplicación que vieron con Silvana el otro día, que eran el 12 y el 13. El 12 y el 13 eran funciones de demanda, que eran lineales. No tienen por qué ser lineales las funciones de demanda, esos eran ejemplos específicos de funciones de demanda lineal. Bueno, y el 20, combina la función de demanda lineal con, bueno, la noción de ingreso total, que es precio por cantidad. Y eso genera unas funciones de ingreso que son cuadráticas y en consecuencia van a tener, por ejemplo, si el coeficiente principal es negativo, un máximo de ingreso en el vértice. Entonces hagamos rápidamente un poquito de este ejercicio del 20. Ejercicio 20. La idea es que vamos a tener una función de demanda lineal, como eran las del ejercicio 12 y 13. La demanda es una función del precio, ¿sí? Y bueno, en general la demanda es una cantidad en función del precio. Dado que van a ser lineales, se pueden invertir. Y en este ejercicio tenemos al revés, tenemos al precio en función de la cantidad demandada. ¿Sí? En general, uno lo piensa como que la cantidad demandada depende del precio, esa es la lógica subyacente, pero como va a estar en rangos donde las funciones esas son inversibles, por ejemplo, si son lineales, se puede invertir y obtener al revés, el precio en función de la demanda, ¿no? Uno en general grafica, de hecho, de esa forma las funciones de demanda así, pese a que los pensaría de esta forma, bueno, puede invertir la función y obtener la demanda como el precio en función de la cantidad demandada. Bueno, en este ejemplo, el dato que me dan es que esta función precio, función de la cantidad demandada, es 1200 menos 3 por Q. Y el ingreso total del vendedor, ingreso total, ¿sí? Independientemente de los costos, etcétera,
va a depender de cuánto vendió y a cuánto precio. El ingreso total es el precio por la cantidad vendida, no por la cantidad demandada. Se supone que vende todo lo que le demandan al precio este. Es una especie de monopolista. Después cuando estoy en microeconomía, el vendedor que enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa es el vendedor en monopolio. Bueno, P por Q viene a ser esto. En lugar de P, 1200 menos 3Q por Q acá afuera. Y hago la distributiva y me queda 1200Q menos 3Q cuadrado. Y entonces la función de ingreso total es una función cuadrática. ¿Sí? Y entonces la podemos trabajar con las técnicas que venimos trabajando ahora. Me dice, ¿cuál es el nivel de producción que maximiza el ingreso total? Y, bueno, calcular cuánto es ese ingreso total. ¿Por qué puedo responder eso? Esto sería el ítem A. El ítem B tiene respuesta y solución porque es una cuadrática, fíjense, con, con raíces, bueno, raíces positivas obviamente, y con coeficiente principal negativo. A acá que sería menos 3 es negativo. Entonces va a alcanzar un máximo, ahora llamémosle Q del vértice a esto porque la variable es Q. Y entonces lo que hago es encontrar las raíces, ¿sí? Primero que nada, 1200Q menos 3Q cuadrado igual a 0. Hay una forma rápida de ver las raíces acá que es esta factorización, pero no hace falta darse cuenta de eso. ¿Sí? Una raíz va a estar en 0 y la otra en 400. Pero no hace falta darse cuenta de eso, si no se da cuenta, no hay problema. Saca las dos raíces, llamémosla Q1 y Q2. Llamémosla R1 y R2. Que son cantidades, pero son las raíces también. R1 y R2. Menos B, acá menos B es menos 1200. Más menos raíz de B cuadrado, que es 1200 al cuadrado. Menos 4 por A, que sería 12 positivo, pero por C, que es 0. Así que acá menos 0, porque el C es 0. Dividido 2A, que es menos 6. A ver, menos 3. 2A es menos 6. Y esto es menos 1200. Esto es 1200 al cuadrado, raíz cuadrada, así que eso es 1200 de vuelta. Más menos 1200 sobre menos 6. Bueno, cuando pongo menos más, me da un 0. Cuando pongo menos menos, me da menos 2400. Dividido menos 6 es como 2400 dividido 6, tacho el menos. Y eso da 400, efectivamente. Las dos que habíamos previsto. Y entonces el Q del vértice, que era el punto medio entre las raíces, es 400 más 0 sobre 2. 200. Entonces el máximo se alcanza en el Q del vértice, que es 200. ¿Y cuál es el ingreso de eso? El ingreso del Q del vértice es I de 200, que es 1200 por 200 menos 3 por 200 al cuadrado. Bueno, dame un segundito que agarro la calculadora y hago esta cuenta. 1200 por 200 son 240.000. 240.000 menos 3 por... Bueno, voy a hacer toda la cuenta junto. Voy a hacer 200 al cuadrado. 40.000 por 3 son menos, son 120.000, pero vamos a hacer la cuenta con la calculadora por las dudas. 200 al cuadrado por 3 son 120.000 efectivamente.
120.000. Y el resultado total es 240 menos 120, 120.000. Bueno, obviamente mi gráfico no está a escala, ¿no? Porque si en la horizontal es 200, esto no puede ser 120.000, así que son escalas distintas. No hay ningún problema con eso. Entonces, este es el ingreso máximo. Se obtiene cuando Q es 200, la cantidad vendida de 200 unidades, y el ingreso correspondiente son 120.000 pesos, dólares o el signo monetario que corresponda. ¿Bien? Bueno, y el punto C me define una función nueva de ganancias como ingreso menos costos. Punto C me dice la función de ganancia es el ingreso menos el costo, para lo cual me da una función de costos que es 9Q cuadrado. Y entonces esto es 1200Q menos 3Q cuadrado menos 9Q cuadrado. 9 y la Q están muy parecidas. La Q tiene una rayita horizontal. Menos 9Q cuadrado, esto es 1200Q menos 12Q cuadrado. Esta es la función ganancia. Y me piden lo mismo, básicamente donde está el máximo. Encuentro las raíces. Máxima, me piden máxima ganancia. Bueno, encuentro las raíces. R12 menos 1200 más menos raíz de nuevo 1200 al cuadrado y el otro es 0, así que ni lo pongo. Bueno, menos 1200 menos 0 lo pongo para que se vea que no me lo olvidé. Dividido menos 2a, que es menos 24. Y esto me da 0 cuando pongo el más. Y cuando pongo el menos, me da menos 2400 dividido menos 24, son 2400 dividido 24, que son 100. Y entonces el Q del vértice son 100 más 0 sobre 2, son 50. Y la ganancia de 50, 1200 por 50 menos 12 por 50 al cuadrado. Y esto es 1200 por 100, serían 120.000, 60.000 menos 12 por 50 al cuadrado. 50 al cuadrado son 50 al cuadrado son 2500, ¿no? Déjame hacer la cuenta con la calculadora. 50 al cuadrado, 2500 por 12, 30.000. 30.000 y el resultado de la máxima ganancia total son 30.000 dólares, pesos o lo que sea que estábamos considerando. Bueno, esto entonces termina con la parte de función cuadrática. Tenemos, bueno, las raíces. Con las raíces sacábamos el x del vértice. Con el x del vértice sabíamos hasta dónde crecía y desde dónde decrecía, o viceversa. En ese tenía coeficiente positivo, un máximo si el coeficiente principal era negativo. Si el coeficiente principal era positivo, entre las raíces la función es negativa y afuera es positiva. Y si el coeficiente principal era negativo, entre las raíces la función es positiva y afuera es negativa. Y tenemos la aplicación, por un lado, al ingreso total, que es P por Q. Vamos a tener que tener esa Q, esa demanda, escrita la curva de demanda como una función como el precio en función de la cantidad demandada. Y ahí buscamos, bueno, el ingreso máximo con el vértice, y si teníamos una función de costos también cuadrática, podíamos encontrar
la ganancia máxima como el vértice de la función de ganancia. Bien. Continuemos entonces con otras funciones que vamos a ir necesitando. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros para pasar de lineal a cuadrática? Básicamente dijimos, bueno, si la lineal la puedo pensar como mx, la puedo pensar, no, la lineal era mx más b, tenía un término constante, un término con x, y le agregué un término con x cuadrado. ¿Sí? Pasé a ax cuadrado más bx más c, tenía una constante, un término con x y ahora un término con x cuadrado. Bueno, si yo siguiera así, podría añadir uno que fuera, no sé, ax cubo más bx cuadrado más cx más d, tendría constante, x cuadrado y x cubo. O también podría tener ax cuarta más bx cubo más cx cuadrado más dx más, pongámosle acá k para no usar x, es un número que ya tiene nombre. Y en general tengo lo que llamamos una función polinómica, que es una combinación lineal de potencias de x. Función polinómica. Función polinómica será alguna función de esta forma. F de x tiene un término constante al que le voy a llamar a sub 0. Después un término lineal, a sub 1 por x. Un término cuadrático, a sub 2 por x cuadrado. Y así sucesivamente, a sub 3 por x cubo. Y la potencia más grande que aparece da lo que se llama el grado del polinomio. ¿Sí? Si a sub n es distinto de 0 y es la más grande, el grado de f es n. ¿Sí? Por supuesto, si el coeficiente es 0 no es n el grado porque no tendría sentido. Pero la última, la del coeficiente, el coeficiente distinto de 0 con la potencia más grande, esa es la que da el grado de la función polinómica. Bueno, y no tenemos demasiado de función polinómica en la práctica, tenemos más bien funciones del estilo x cubo o x a la cuarta y sus desplazamientos, algunas transformaciones de sus gráficas. Así que veamos un poquito cómo son esas, x cubo, x a la cuarta y sus desplazamientos. X al cubo, ubica, ¿sí? Polinomios de grado 3. X al cubo, bueno, lo podemos graficar. En 0 vale 0, ¿sí? Porque 0 al cubo es 0. Y en 1 vale 1. Como todos los x a la n, en 0 valen 0 y en 1 valen 1, ¿no? Porque 0 a la n es 0 por 0 por 0, que es 0. Y 1 a la n es 1 por 1 por 1, n veces, va a dar 0. Y esta es una función que va a tener una concavidad así, creciente cada vez más rápido. ¿Sí? Después lo vamos a ver eso cuando veamos derivada, porque la concavidad es así. Y tiene la particularidad de esta que, bueno, ¿cuánto vale menos 1? Vale menos 1 por menos 1 por menos 1, como los paréntesis, menos 1, que es lo que vale 1 pero con un menos. Y en menos 2, de nuevo, se me haría menos 2 por menos 2 por menos 2. Y dos de los menos se me tachan, pero el tercero sobra. Así que cuando haga f de menos x, me va a quedar menos f de x, me saco un menos afuera.
Es lo que se llama una función impar. Justamente el nombre función impar viene porque las potencias impares de x son funciones de ese estilo. Sacan un menos, ¿sí? La simetría vale lo mismo, valdría 1, pero para abajo. Entonces va a tener una rama que hace así para abajo. Esta es x al cubo. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa si hago, no sé, x menos 2 al cubo? X menos 2 al cubo, siempre que haga, en general, si tengo una f y lo cambio a f de x menos x0, puedo pensar a esto como una nueva variable, llamémosla, no sé, t, y esto es f de t. Entonces repito el mismo gráfico que este, pero ahora el 0 va a estar cuando x valga x0. Y entonces en este caso podría pensar que tengo un nuevo 0, entre comillas, en x igual 2, que estará por acá. Y lo que tengo es el mismo gráfico que tenía recién, el de x al cubo, pero corrido acá. Este es x menos 2 al cubo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si tengo menos x más 1 al cubo? Bueno, pienso lo mismo por un lado, que es, si no estuviera el menos de afuera, este x menos x0 sería x menos menos 1 para que me quede x más 1. Así que, en principio, lo primero que hago es plantear mi gráfica con un nuevo eje vertical inventado, imaginario por mí, que es este que está acá en menos 1. Correcto. Y, en principio, voy a hacerlo con amarillo, porque este no va a quedar. En principio diría, bueno, me corría acá el 1, al menos 1, perdón. El menos 1 sí lo voy a poner en negro, quiero que se vea. El menos 1 está acá, y en principio, si no estuviera el menos de afuera, hago lo mismo de recién, pero acá. Se va para allá, hacia más infinito. Pero el menos de afuera lo que me dice es que si la original valía 5, cuando la multiplico por menos 1, vale menos 5. Y si la original valía menos 3, cuando lo multiplico por menos 1, pasa a valer 3. Lo que estaba arriba del eje se va para abajo y lo que estaba abajo del eje se va para arriba. Así que este menos lo que hace es una simetría de esta también. Tira lo que estaba abajo del eje para arriba y lo que estaba arriba del eje para abajo. ¿Sí? La da vuelta. El más 1 me corre el eje vertical a x igual menos 1 y el menos de afuera lo que hace es invertirme el crecimiento, así como en la cuadrática cuando el coeficiente principal era negativo, me daba vuelta la parábola y me la tiraba para abajo, acá también me da vuelta esta cúbica y la tira, bueno, donde estaba arriba del eje la tira para abajo y donde estaba abajo del eje la tira para arriba. Bien. Bueno, y hagamos uno más de estos. A ver si me entra acá. Voy a hacer un poco de espacio acá. Ahora voy a hacer con negro. Hagamos uno más que sea, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer esta, la menos x más 1 una tercera, que sea menos, así ya empezamos con una que tenemos, menos x más 1 al cubo, más 2. Entonces, empezaríamos igual con la que teníamos recién. Con el nuevo eje por acá en menos 1. Pero, acá cuando valía 0, ahora pasa a valer 0 más 2. Así que la altura del vértice, del punto de inflexión que tenía la cúbica, se mueve para arriba en 2, porque se va más 2. Si hubiera sido menos 5, se movía para abajo en 5. Y entonces este viene desde el infinito así, inflexiona acá y se va para abajo allá.
Es este mismo gráfico, pero corrido en 2 para arriba. ¿Está bien? Vamos a ponerle los ejes a los gráficos, si no quedan tan pelados. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el origen, este es el origen, este es el origen, este es el eje Y, este es el eje X. Bueno, y entonces la cúbica de base es esta. Y lo que nos pide el ejercicio 21 es hacer transformaciones de este estilo. Corrimientos del eje vertical, eso va a ser x más algo o menos algo al cubo. Cambios de crecimiento con algún coeficiente acá afuera, que fuera negativo o positivo. Y cambio de la altura del punto de inflexión, sumando o restando algún número afuera. Bien. La otra polinómica que vamos a ver es la cuártica, le digo. No sé si no se llama cuártica, pero vamos a decirle así. Cuártica, le voy a poner las comillas porque me parece que no es el nombre verdadero. Que es, bueno, x a la cuarta y sus transformaciones. X a la cuarta, fíjense que, si esta es f de x, bueno, para empezar lo que siempre digo, es si es x a la n, 0 a la n, 0 por 0 por 0, que es 0, y 1 a la n es 1 por 1 por 1 por 1, que es 1, así que pasan por 0, y en 1 valen 1, todas las potencias de x. Así que todas se cruzan en esos dos puntos, ¿sí? La cúbica, la cuártica, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta se cruzan en esos dos puntos. Ahora después vemos una comparación entre ellos. Bueno, y al ser una potencia par, fíjense que qué pasa si yo hago f de menos 1 ahora. F de menos 1 es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Y al ser una potencia par, la cantidad de menos que hay es par, los agrupo a 2, menos por menos es menos por menos es más por más es más. Esto es 1. En menos 2 va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Se me van los menos. Menos por menos es más 4. Menos por menos es más 4. Y esto termina dando 16, que es lo mismo que valen 2. En general, lo que le va a pasar a esta función es que f de menos x va a ser menos x a la cuarta. Y esto es menos 1 a la cuarta por x a la cuarta. Ahora menos 1 a la cuarta es menos 1 por menos 1 por menos x a la cuarta. Así que es una función par, justamente de ahí viene el nombre de funciones pares. Las potencias pares de x cumplen que f de menos x es lo mismo que f de x. Bueno, y esta función va a crecer primero lento, pero después raudamente. Y tiene una forma tipo parábola. Por supuesto, si yo graficara una parábola acá, lo que me pasaría, después las grafico juntas, es que esta empieza más lento y después va más rápido. Es como una parábola más empinada. Es una parábola dentro de la parábola, por así decirlo. Empieza más lento porque, o sea, en un medio la parábola x cuadrado valdrá un cuarto y esta vale un 16avo. En 1 la alcanza y de ahí la va a cortar para arriba. ¿Sí? Va más rápido la cuarta que el cuadrado. Con la potencia de x, cuanto más alta la potencia, más rápido crece hacia el infinito, si ya sea más o menos infinito. Donde estemos considerando cuando x es grande, x a la cuarta va más rápido que x al cuadrado, x a la cuarta va más rápido que x al cubo también. Y así. Bueno, y el ejercicio este lo que me pide es hacer algunas transformaciones de esta. Lo único que hay que hacer es
las transformaciones correspondientes como hicimos recién. Por ejemplo, no sé, el 21.6 me da esto. F de x igual menos 3 por x más 1 a la cuarta menos 2. Y entonces lo primero que hago es pensar, si yo hubiera empezado con x a la cuarta, x más 1 a la cuarta es igual, pero se me correría al menos 1 por acá. Esto, si hicieras, vamos a hacerlo en color para que quede transitorio. Si solo me pidieran x más 1 a la cuarta, bueno, quedaría esta verde de acá. X más 1 a la cuarta. Me la piden multiplicada por menos 3, así que se va a ir para abajo. ¿Sí? Y se va a cerrar un poquito, ¿sí? Porque ese 3 la cierra un poquito. Pero seguiría estando en el mismo lugar este así. Este sería menos 3 por x más 1 a la cuarta. Ese sería el paso intermedio este. Y después me dicen, en la vertical restale 2. Y entonces el vértice que acá estaba en el menos 1, 0, no lo quiere ir. Lo quiere en el menos 1, menos 2. Y esta es la que finalmente vamos a hacer en negro, que es la parábola alargando de altura menos 2. ¿Sí? El eje está en menos 1, pero el vértice está en menos 2. Esta, la negra de acá, es finalmente menos 3 por x más 1 a la cuarta. ¿Cómo me doy cuenta que es x más 1 a la cuarta? Porque corrí el 0 al menos 1. El menos 3 me la hizo un poco más empinada, más cerrada y la dio vuelta. Y el menos 2 de afuera, este menos 2 de acá, me bajó el vértice a esta altura, a la altura menos 2. ¿Sí? Esta finalmente es la que me piden. Entonces la idea de este ejercicio es partir del básico, en este caso el x cuarta, que es como una parábola un poquito más empinada, en este caso de x cubo, que es esta línea así con punto de inflexión, e irlo transformando. Primero, mi recomendación es primero hacer el movimiento del eje vertical, ¿sí? Y si quieren pueden ir graficando con color o con lápiz en su hoja las transformaciones intermedias. ¿Sí? Primero corren el eje vertical, después le aplican el coeficiente principal, que básicamente lo que nos dice es si queda para el mismo lado o se invierte. Y por último, el corrimiento del vértice. ¿Sí? Eso levantan el punto de inflexión en x cubo y acá el vértice de esta parábola lo levantan o lo bajan de acuerdo al valor que sumamos o restamos afuera de todo. ¿Está bien? Bueno, el ejercicio 21 consiste en hacer esto mismo con un par de ejemplos más. Son muy parecidos estos que hice. Bien. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos funciones lineales, que son lo que vimos el martes. El martes vimos función lineal. Eh, funciones cuadráticas, que son las que vieron el miércoles y que terminamos de ver hoy. Para esas tenemos, bueno, el análisis para la lineal, la pendiente, el ordenal origen, la gráfica de que era una recta, si era creciente, si era decreciente, ¿sí? Creciente con pendiente positiva, decreciente con pendiente negativa, constante con pendiente igual a 0, constante el gráfico de una recta horizontal. La cuadrática, ¿sí? La cuadrática con coeficiente positivo principal va hacia arriba y la cuadrática con coeficiente principal negativo va hacia abajo. Calculábamos las raíces, con eso calculábamos el vértice y con eso tanto los intervalos de crecimiento y decrecimiento con el vértice, como los intervalos de positividad y negatividad entre las raíces o afuera de las raíces para la cuadrática. Para la cúbica, básicamente lo que tenemos es un punto que lo llamamos punto de inflexión. Para x al cubo es el 0, 0, y después para un desplazamiento, si el desplazamiento es puramente horizontal, ¿sí? Si no hay una suma afuera, x menos x0, lo movemos al lugar que corresponde y graficamos lo mismo. Si tiene un coeficiente principal afuera,
de distinto signo la invertimos, como pasó acá. Y si tiene un término independiente afuera sumando, bueno, se lo sumamos levantando o bajando el punto de inflexión. Esas son las tres operaciones que vimos en esta diapositiva. Y lo mismo para la cuarta, ¿sí? Potencia cuarta tenemos x a la cuarta, que es como la parábola, pero un poco no, más empinada, porque es una potencia más alta. Y sobre la cuártica, sobre la parábola cuártica, bueno, podemos correr el eje vertical si tenemos un x menos x0 a la cuarta, darlo vuelta y abrirlo o cerrarlo según el coeficiente principal. Más grande el coeficiente principal, más se cierra. Si es negativo se da vuelta, se tira para abajo la parábola. Y después levantamos o bajamos el vértice de acuerdo al término independiente que esté sumando o restando afuera. Si está sumando, lo sube, si está restando, lo baja. Bueno, vamos a pasar a las homográficas ahora. Antes de pasar a las homográficas, una observación sobre las potencias de X, que es la siguiente. Los gráficos de las potencias. Sabemos que todas las potencias de x a la n, en 0 vale 0 y en 1 vale 1. Esto lo repetí como 50 veces. O sea que todas pasan por ahí. Por ejemplo, f de x igual x, que sería con n igual 1, pasa linealmente por ahí. Esta sería x. X cuadrado también pasa por ahí. Fíjense que x cuadrado en un medio, x en un medio vale un medio, obviamente. Y x cuadrado vale un medio por un medio, que es un cuarto. Así que x cuadrado empieza por abajo de esta. Empieza por abajo y después la corta y se le va para arriba, ¿sí? Cuando es más grande que 1, 2 por 2 es 4, que es más grande que 2. Pues x cubo empieza todavía más abajo que esta, porque en un medio vale un octavo, ¿sí? Entonces, si yo las grafico todas juntas, esta va a empezar por abajo. Pero después le va a ganar a esta, porque 2 al cubo es 8 y va a pasar por arriba. Bueno, y ya no voy a hacer más porque quedan horripilantes mis dibujos, pero si hiciera la celeste era x cuadrado, la verde es x al cubo, x al cubo, parece x por 3. X al cubo es la verde. Y si hiciera x a la cuarta, en rojo, bueno, empezaría todavía más chata por acá y levanta todavía más rápido después, y ya me cuesta hacerlo tan rápido. Es como que cuanto más alta la potencia, empieza más chata, ¿sí? Porque le cuesta más arrancar, ¿sí? No sé, un medio a la cuarta es un 16avo, es la mitad de x al cubo en un medio. Pero a medida que se acerca al 1, y a medida que x crece, empieza a tomar velocidad y cuanto más grande el x, la potencia más alta va ganando. ¿Está bien? Eso es una forma de ver la relación entre todas las potencias de x o x a la n para distintos n. Bueno, pasemos entonces a la siguiente familia de funciones que tenemos en esta práctica, que es las funciones homográficas. Funciones homográficas. Bueno, queda horrible la palabra funciones, ¿no? Y vamos a empezar como antes, con un caso base, y lo vamos a ir modificando. F de x igual 1 sobre x. 1 dividido de x. Bueno, algo que uno puede saber desde el vamos es que el dominio de esta función no puede incluir al 0, porque sería 1 dividido 0, que no tiene sentido. El dominio de f serán todos los reales, pero le tengo que sacar el 0. Pongo esta barrita que es resta de conjuntos y le saco el 0. Son los reales distintos de 0. Al conjunto de todos los números reales le saco el 0. Esa nota significa diferencia de conjuntos o resta de conjuntos, que es sacarle los elementos.
Bueno, y para darnos una idea de la gráfica de esto, vamos a hacer una tablita de valores. Bueno, hagámosla acá nuestra tabla de valores. Entonces, ¿cuánto vale X y cuánto vale f de X? Bueno, 0 no puedo darle el valor, así que no empiezo por 0, empecemos por 1. F de 1 es 1 dividido 1, que es 1. 1 1. En 2 es un medio, se fue para abajo. 2, este es un medio. En 3 valdrá un tercio. O sea que en 3 estará todavía más acá abajo. Ahora, si yo evalúo en un medio, ¿cuánto es? 1 dividido un medio. ¿Se acuerdan la primera clase que hicimos este tipo de cosas? Bueno, cómo divido por una fracción, etcétera. Divido por una fracción dando la vuelta. Esto es 2 dividido 1, o sea que es 2. F de un medio es 2. Si acá pongo un medio, este era 2, este era 3. Pongo un medio, ahora se fue para arriba, se fue a 2. Si acá pongo un tercio, 1 dividido un tercio va a ser 3 sobre 1, que es 3. Un tercio, 3. Bueno, y si sigo así, lo que termino obteniendo es algo de este estilo. ¿Sí? Una especie de hipérbole, vamos a decir ahora, la dibujo del otro lado un poco más estilizada, pero va uniendo los puntos y a medida que X es más chiquito, esto es más grande, y a medida que X es más grande, es más chiquito. Fíjense que en menos 1 vale 1 sobre menos 1, que es menos 1. En menos 1 valdrá menos 1, será por acá. En menos 2 vale menos un medio. Y en general vale el negativo del otro lado, así que va a terminar siendo otra rama, pero ahora sí. Y entonces, ¿qué es lo que tiene de particular esta función? No solo no está definida en 0, sino que en 0 tiene un comportamiento muy particular. Tiene un crecimiento infinito en 0. A medida que yo me acerco al 0 desde los positivos, tiende a ser tan grande como uno quiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo de este lado. En 0 tenemos este crecimiento hacia el más infinito. Y en 0 desde la izquierda tenemos este decrecimiento hacia el menos infinito. Entonces, f de x igual 1 sobre x, que es la homográfica base. La vamos a graficar un poquito más estilizada, pero es lo mismo que hice recién. Va a tener... No hay forma de que me salga con esta tableta. De esta forma así. Explota más infinito para acá. Se va a 0 para allá. Esta viene el 0 y se va para abajo hacia el menos infinito. 0. 1 sobre x. Puede ser que no me salga. Vamos a borrarlo e intentarlo una vez más. Bueno, no. Con la tableta es difícil y además estoy en una posición no del todo cómoda. Esto es peor, porque tiene que mantener la concavidad, ¿sí? Así que tiene que ser siempre así. ¿Y qué es lo que pasa también? Si x es muy grande, 1 dividido 1000, 1 dividido 10 es 0.1, dividido 100, 0.01, dividido 1000, 0.001, dividido 1.000.000, bueno, tendrá 6 ceros y después un 1. Entonces también tiene un decrecimiento hacia el 0 acá, toda esta cosa se va a ir yendo a 0, y cuando x es muy grande pero en negativo, si muy grande en módulo y negativo, también tiende a 0. Y entonces tenemos dos cosas. Por un lado, una asíntota vertical. Asíntota vertical.
x igual 0. Tiene este crecimiento hacia el más infinito cuando x es positivo y hacia el menos infinito cuando x es negativo. Y tenemos una asíntota horizontal. Que es lo que le pasa cuando x es arbitrariamente grande, ya sea arbitrariamente grande y positivo para la derecha, o arbitrariamente grande y negativo para la izquierda, que es que se acerca al eje x. ¿Sí? La asíntota va a estar en la curva, en la recta, igual 0. Bien, entonces voy a poner en color rojo las asíntotas. Justo son los ejes, así que no hay mucho problema. Esta es la asíntota horizontal y esta es la asíntota vertical. ¿Está bien? Para la homográfica base, que es esta, este es el gráfico. Siempre es una rama así, la otra rama así. ¿Está bien? Esta forma se llama hipérbola equilátera. Hipérbola equilátera. Así como para la cuadrática tenemos parábolas, para esta tenemos hipérbola equilátera. Bueno, y estas dos son las dos asíntotas. En este caso ambas están en 0. Ahora vamos a ver que, bueno, podemos hacer desplazamientos, así como los hicimos para las polinómicas, podemos hacer algunos desplazamientos para estas homográficas. Un segundito. A ver. Bueno. Déjenme cambiar lo que estoy presentando un segundito porque me perturba que me haya quedado tan fea la